La FM de RCN, las noticias como son. Y saludamos ahora a otro de los protagonistas de la noticia del día. Es el presidente de Ecopetrol, doctor Ricardo Roa. Muy buenos días. William, muy buen día para usted, para todos los en la mesa de trabajo de RCN. Muchas gracias por atender esta comunicación. Doctor Roa, ¿cuál es la explicación concreta que tiene el gobierno sobre el origen del desabastecimiento de combustible para aviones? Vemos que el presidente está llevando la conversación a un terreno que parecería disculpar las acciones del gobierno y más bien cargar la responsabilidad en los privados, en los distribuidores de combustible. ¿Cuál es la explicación suya de por qué no tuvimos durante 24 horas gasolina para los aviones? Bueno, eso no es cierto de que no hubiéramos tenido gasolina durante 24 horas para los aviones. Hay una diferencia muy grande entre el desabastecimiento y las restricciones, que es las que hay que tener en cuenta. Desde nuestros inventarios, desde nuestras facilidades, desde nuestras obligaciones contractuales, Ecopetrol siempre ha venido cumpliendo tanto la disponibilidad como los inventarios y las cantidades que tiene comprometido entregar contractualmente a los distribuidores mayoristas. Una situación lo que generó esta situación son dos elementos. El primero, un incremento en la demanda de este combustible que siendo anunciado y sobre el cual Ecopetrol ahí levantó la mano y dijo: nosotros no estamos en capacidad de producir el total de lo que ustedes distribuidores mayoristas están nominando, tienen que ir a importar. Si necesitan importar, avísenos. Esta decisión no se tomó, estoy hablando desde el 11 de julio de este año, y por eso, pues, además se suma la situación de la contingencia presentada en la refinería de Cartagena del 16, con lo que teníamos inventarios para atender la demanda de este combustible desde allá, desde Reficar, que son unos 13,000 barriles día, sí, y teníamos entre 4 y 5 días. Con la entrada nuevamente en la planta y la puesta en normalización, se han venido sufriendo las disfunciones que, insisto, contractualmente son del 95% de las nominaciones que hacen los mayoristas, y esa es la obligación que ha venido honrando Ecopetrol. Doctor Roa, sáquenos de una duda. Entonces, ¿por qué, si existía el combustible, si no ha habido desabastecimiento, por qué se cancelaron ayer cerca de 100 vuelos en todo el país con todo lo que eso generó? Sí, es importante que se sepa que esas obligaciones, esos compromisos con las aerolíneas y en las entregas con los distintos aeropuertos es la tarea que le corresponde a los distribuidores mayoristas. Uno de ellos, entiendo, anunció públicamente, Terpel, que no tendría la disponibilidad porque Ecopetrol no la tenía. Ahí hay una discrepancia. Nosotros siempre estamos honrando esa disponibilidad y es lo que hemos venido diciendo, la estamos garantizando, y ahí fue donde de pronto intervino el PMU y el gobierno, el Ministerio de Minas y Energía, a efectos de tener claridad cuál era la realidad sobre los inventarios reales en cada aeropuerto y en cada aerolínea para atender con comisión normal esa solicitud. Doctor Roa, puntualmente le pregunto, y ojalá pudiéramos tener esa respuesta con mucha transparencia. ¿El gobierno cree que hubo acaparamiento de ese combustible por parte de los distribuidores? Pues es que hay una parte de ese eslabón de la cadena que sobre el cual nadie tiene, no la tiene el Ministerio, no la tiene la civil, no la tiene y esas disponibilidades, esos inventarios y esos compromisos de entregas que tienen los mayoristas con los aeropuertos y las aerolíneas, esa información la conocen ellos y nosotros no. Entonces, seguramente ahí hay una posibilidad de tener incertidumbre sobre el manejo de esos inventarios y pues las autoridades correspondientes harán sus investigaciones que sean. Sí, doctor Roa, pero en el comunicado que ustedes publicaron ayer y en donde hablan de la falla eléctrica de Reficar y de que el 18 de agosto se dio el arranque secuencial de las 35 unidades operativas que ya estaba operando con normalidad Reficar, usted también dice que Ecopetrol tomó la decisión de importar 100,000 barriles de combustible de aviación que van a estar llegando al país el próximo fin de semana, es decir, el siguiente fin de semana, no el anterior cuando se presentó los comunicados de LATAM, de IATA, luego de Avianca y de las aerolíneas.
y usted dice que eso les va a permitir cumplir con el 95% del mínimo legal. ¿Es decir que Ecopetrol no estaba cumpliendo con ese 95% en los últimos días? No le estoy escuchando bien, por algo se está perdiendo No se está escuchando. Doctor Roa. Vamos a retomar la comunicación con el doctor Roa. Es muy importante poder culminar la conversación con el doctor Roa. Lo que le entendí en la anterior respuesta es que el gobierno pierde el control sobre esos inventarios de combustible cuando queda en manos de los distribuidores y no sabe lo que ocurre entre los distribuidores, es decir, estamos hablando de Terpel y de Chevron, que son los mayores distribuidores de ese combustible en el país, y las aerolíneas. Ahí hay un vacío, claro, que es donde no se sabe qué pasó con la gasolina. Sí, hay un acaparamiento. Cae en manos de la SIC. Sí. ¿Está el doctor Roa? Pero si está el doctor Pearl, entiendo. Restablecer la comunicación. Volvemos entonces con el doctor Pearl, que nos estaba escuchando aquí justamente en esta conversación al aire con el doctor Roa. Lo que le podríamos preguntar al doctor Pearl, después de lo que dijo el presidente y después de lo que acaba de decir el doctor Roa, es, doctor Frank, lo que está haciendo el presidente en su trino y lo que acaba de decir el presidente de Ecopetrol es que esto lo causó una empresa privada, comillas. Una empresa privada usó esa falla para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en detonante de un lockout. Le pregunto y lo saludo, doctor Frank. Entonces, ¿la culpa de esto fue de Terpel? Hola, Juan. Yo no entendí las declaraciones del doctor Roa en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede aquí? Las empresas, los distribuidores, el gobierno tienen que tomar decisiones con la información que tienen. Y si un distribuidor tiene la información de que no va a poder suministrar o cumplir con los compromisos de suministro con las aerolíneas, tiene la obligación de levantar la mano, de presentar una alerta para el sistema, para que se tomen medidas. Lo responsable es levantar la mano, lo responsable no es quedarse callado. Ahora, hay un comité que se llama el Comité de Abastecimiento. En ese Comité de Abastecimiento se tiene toda la información del sistema, de los inventarios, de la producción, de cuánto se demoran, digamos, los flujos de producto en llegar, porque este es un sistema complejo en el cual, desde el momento en que el producto sale de refinería hasta que llega a un aeropuerto, pueden pasar entre 9 y 14 días si el aeropuerto es distante. Yo lo que creo que esta situación nos permite a nosotros es, primero, entender que tenemos un sistema que hay que fortalecer. Porque no puede ser, digamos, que por una parada de un par de días en una refinería estemos, que además es normal y le puede suceder a cualquier refinería. Esto no es culpa, la parada en la refinería no es culpa de nadie, entre comillas. Esas cosas suceden en las operaciones. Nosotros tenemos unas propuestas muy concretas para fortalecer este sistema que quiero compartir con ustedes. Lo primero que hay que hacer es formalizar los comités de abastecimiento. Pero permítame, doctor Per, porque es que retomamos la comunicación con el doctor Roa también, y es bueno que usted nos acompañe también en esta conversación para mantenernos ahí en la línea. Usted decía que aprovecho para saludar al doctor Roa. Claro que sí, él está en la línea. Usted decía que no le había entendido la explicación de qué era lo que había ocurrido con el combustible una vez sale de Ecopetrol. Doctor Roa, ¿cuál es la explicación suya? Bueno, un saludo también cordial para el doctor Camper y bienvenidos también todos esos aportes y esas propuestas que desde la OCP se puedan hacer para mejorar y garantizar la confiabilidad en el abastecimiento de los combustibles para el país. Primero, sí, lo que le alcancé a escuchar que cuando hay una señal, quien da la primera señal son los distribuidores mayoristas cuando hacen sus nominaciones de necesidades de combustibles para atender a sus clientes. En ese levantar la mano, ahí se hizo y hay evidencias, y hay correos, y hay conversaciones en las que se le hace saber a este distribuidor mayorista que él no iba a tener las cantidades suficientes para atender sus nominaciones. Eso fue desde el 11 de julio, antes de la emergencia de Reficar. Entonces, en eso luego hay un correo más adelante, unas conversaciones donde el mayorista dice, no vamos a importar, tomamos la decisión de no importar
por ser el único que va a importar, y entonces ahí se entendería uno será la situación frente a la cual la disponibilidad o las necesidades que tenía este operador, este distribuidor, pues no le fueron suficientes para atender quizás sus obligaciones. Eso es una especulación que estoy yo haciendo sobre lo que pudo haber pasado, pero digamos, la información sí es la siguiente. Cuando quiero decir, claro, que desde diciembre del año 22, Ecopetrol no importa un solo barril que llegue a uno. Segundo, no me importa porque no había necesidad, porque estaban las refinerías en capacidad de atender la demanda total del país en unos 35.000 barriles día por las dos refinerías. Ha crecido el 6% la demanda hasta julio y va a crecer otro 3-4% a septiembre, octubre, lo que estamos detectando, y frente a eso es que hay que tomar acciones, y por eso Ecopetrol tomó la decisión de importar 100.000 barriles que llegarán este fin de semana por tarde el lunes o martes. Doctor Roa, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Para tratar de entender, digamos, como en blanco y negro, esto que usted nos dice es a lo que se refiere el presidente Petro cuando dice una empresa, estos son palabras textuales del presidente de la República, una empresa privada usó esa falla para solucionar sus propios problemas y envió carta que se convirtió en detonante de un lockout que nunca se debió presentar. Entonces, le pregunto en blanco y negro, la lectura del gobierno es que esto lo causó esa empresa privada que entiendo que es Terpel, y que Terpel usó como pretexto esa falla para solucionar su propio problema y generó todo este enredo. ¿Eso es lo que está diciendo el presidente y lo que usted nos está confirmando? No, yo no estoy confirmando. Yo estoy seguro que lo dicho por el presidente pues corresponde a su lectura frente a la situación, conociendo las comunicaciones, conociendo esto que se ha venido decidiendo. En la mañana dicen que hay crisis, que no hay disponibilidad de combustibles para atender las solicitudes de los aviones y de las aerolíneas. En la tarde ya salen comunicados que sí, ya hubo. Eso pues no deja tranquilo a nadie. Pero, doctor Roa, algo de fondo que resolver. Perdónenme, yo contesto, es que estoy contestándole. El presidente ha dicho eso y seguramente hace referencia a esas comunicaciones que son públicas de Terpel. Yo lo que digo es, hay un segmento, un eslabón de la cadena donde la información no es 100% transparente, no dispone de ella ni el Ministerio, ni la Aerocivil, ni Ecopetrol, y ahí es donde queda uno pues con esa incertidumbre. Luego de hacer los balances o la reconfiguración de sus necesidades, ya salen tanto las aerolíneas como el operador a decir, hay normalidad. Yo le puedo decir, Juan, lo que dije ayer muy temprano, en la mañana nosotros teníamos en Bogotá 140.000 barriles de dieta 1, que son suficientes para abastecer 7 días de la demanda del aeropuerto de Bogotá. En Medellín, 4.000 barriles día, suficientes para atender la demanda de 2 días sin ninguna interrupción de la navegación aérea. En Cali, 20.000 barriles día que alcanzan para 18 días, de acuerdo a las necesidades. Y en el norte incluye Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 7.000 barriles día. Tanto en Medellín como en el norte, la no disponibilidad de más combustible se debe a que no hay más capacidad de almacenamiento, entonces hay que rotar todos los días prácticamente, uno o cada 2 días para tener la disponibilidad. Pero ese fue el reporte que yo hice con fundamento en las disponibilidades del día domingo para atender las necesidades de los aeropuertos. Pero en lo que nos corresponde a nuestra frontera, de ahí en adelante ya es información que le corresponde manejar a los usuarios españoles. Pero, doctor Roa, con todo respeto le pregunto, es que el señor presidente de la República no deja lugar a dudas. El presidente de la República lo afirma. El presidente no se pregunta si una empresa privada pudo usar esa falla o si esa fue la causa, sino que dice, una empresa privada usó esa falla. O sea, es lo que dice el jefe de Estado. Sí, pues lo dice el presidente, seguramente tiene información de los órganos de control que es relevante. Yo tengo la información que es pública y sobre esa es que estoy comentando.
¿Le satisface esa respuesta, doctor Per, que era la inquietud que usted tenía? Yo creo que lo que estamos viendo es que hay un sistema que tiene unas fragilidades y que hay que fortalecer. Digamos, una falla en una refinería de un par de días, además de el aumento en la demanda, nos lleva a tener unas alertas sobre la seguridad en el suministro. Eso lo que quiere decir es que hay que corregir algunas cosas. Afortunadamente, digamos, ayer en el PMU, Ecopetrol, que es el actor más importante del sistema, tomó 3 medidas que permiten dar, como decía el doctor Roa, una tranquilidad mientras llega la importación del 2 de septiembre. La primera medida que se tomó es que aumentar la producción de gasolina de avión, aumentar la frecuencia de entrega y aumentar el tamaño de los baches. Esas medidas que se tomaron ayer permiten dar una tranquilidad. Pero creo que como esto es un sistema complejo, es el momento también de que reflexionemos y miremos qué correctivos se pueden hacer para garantizar la seguridad y el suministro. Nosotros tenemos 4 propuestas concretas. Lo primero es que se formalicen los comités de abastecimiento, que son los comités donde se comparte toda la información del sistema para que la periodicidad de las reuniones y de las decisiones sea más rigurosa. Lo segundo es que tenemos pendiente el tema de los almacenamientos estratégicos. Los almacenamientos estratégicos básicamente consisten en unos tanques que están ahí con unos inventarios que únicamente se utilizan en caso de emergencias. Ahí lo que hay que hacer es mirar un borrador de decreto que tendría unas condiciones de metodología de remuneración y condiciones técnicas. Eso se puede hacer. Lo tercero es habilitar que en Colombia se pueda consumir la gasolina de avión tipo Jet A. En Colombia consumimos gasolina tipo Jet A1. La diferencia entre las dos es que la Jet A1 se congela a menos 47 grados centígrados y la Jet A a menos 40. La Jet A se produce y se consume muchísimo en Estados Unidos y en Canadá, que son mercados más cercanos, de fácil acceso, y en el mercado spot a veces hay diferencias favorables en el tiempo. Entonces, digamos que en una cadena logística tan compleja, sí, tener acceso a un combustible más cercano y eventualmente más barato, aunque no necesariamente, le da flexibilidad al sistema. Y lo otro sería permitir que no sea solamente Ecopetrol, sino que haya, digamos, operadores distintos a Ecopetrol que pudieran eventualmente importar combustibles. Yo también sugeriría que dejáramos abierto el PMU, mientras estamos más tranquilos y tenemos la certeza de que esta situación está resuelta y superada de una manera más estructural, y esto, digamos, aquí la responsabilidad de que esto funcione bien es de todas las partes. Todos tenemos responsabilidad en esto. Pues ahí quedan planteadas las inquietudes. Doctor Per, muchas gracias por estar aquí en la FM. 9 de la mañana, 39 minutos. Doctor Quijano, tiene pregunta para el doctor Roa. Doctor Roa, sabe que el mismo presidente ha sacado a bailar a toda esta trama del desabastecimiento de gasolina para aviones, el tema de Reficar. ¿Cuál es su parte de situación como presidente de la Junta Directiva de Reficar sobre Reficar y todas estas denuncias que ha hecho a lo largo de esta mañana el señor presidente Gustavo Petro? Sí, yo lo he dicho en la Junta Directiva de Reficar, de la que se hizo su presidente, como lo tiene bien claro. Reiteradamente están las actas, las preocupaciones. Entiendo que a comienzos del año 2023, del año pasado, hubo otro apagón. La circunstancia es la misma. He venido dejando expresa la necesidad de hacer un estudio muy rápido de confiabilidad del sistema eléctrico de toda la refinería. Yo eso sé un poquito por mi experiencia, y en eso es que ya se tiene prácticamente resuelto o decidido más bien hacer una inversión completa en una nueva subestación, en una falla de diseño estructural, en la que ya por tercera vez esta presencia de esta falla técnica deja en un apagón, en un blackout a toda la compañía, con implicaciones económicas muy graves. Esto no vale cualquier cosa, la indisponibilidad de 8 o 10 días de
está así evidenciado y ya están las solicitudes de un estudio de inmediato que le hice a la presidencia de REFICAR en los dos sentidos. Muestren el plan de contingencia que tenemos para una nueva eventual situación de estas y muestren ya el avance de los diseños de la nueva subestación eléctrica que hay que hacer sí o sí en el corto plazo. Eso podrá tardar 2 o 3 años, pero en la medida en que vayamos haciendo esa densidad, esa posibilidad de una mayor confiabilidad del sistema eléctrico en la refinería, pues vamos a tener tranquilidad. También estamos trabajando en el proyecto de SAF, de combustible sostenible de aviación, con el que hace necesaria una normativa en el país sobre la calidad y la porción de mezcla que puede agregársele al combustible Jet A1 que hoy tenemos para la navegación aérea y hacer una producción ya en serie a partir de enero desde refinería de Cartagena. Son medidas que estamos tomando, como también la de algo que se conoce como el TAO en el aeropuerto de Bogotá, y es una nueva tanque de almacenamiento más estratégico con una mayor capacidad. Es otra inversión grandísima que habrá que hacer, que lo estamos articulando con la ANI, con la Aerocivil, con CENIT y con Ecopetrol, a efectos de dar señales hacia adelante de una mayor firmeza y de una mayor confiabilidad y disponibilidad de los combustibles de esta naturaleza. 3 grandes proyectos tiene usted en mente para REFICAR. El doctor Galán, el doctor Hernán, ¿está fijo en la presidencia de REFICAR? ¿Hay algún cambio en el horizonte? Pues él está ahí y ha estado haciendo su tarea muy bien hecha con todo el tema del arbitramiento, pero lógicamente hay que evaluar estas circunstancias y mirar por qué se están presentando estas situaciones. Es una alerta que ya prendimos desde la presidencia de Ecopetrol y vamos a hablar. El doctor Galana hizo una tarea bien hecha y yo creo que lo que estamos teniendo es unas consecuencias de lo que fueron la gran controversial situación de REFICAR y el desarrollo, y esos son elementos que van arrastrándose ahí justamente producto de ese conflictivo contrato del EPC que se tuvo que terminar, lo que ustedes ya conocen. Doctor Roa, le repito mi pregunta porque se perdió la comunicación en ese momento. Usted nos dice que hubo un aumento de la demanda en la necesidad de combustibles del 6% a junio. Y la falla eléctrica en REFICAR se originó el 16 de agosto y según su comunicado de Ecopetrol se resolvió el 18 de agosto cuando volvieron a entrar en estabilidad las 35 unidades operativas. Si eso es así, y además con la noticia de que ustedes decidieron importar 100.000 barriles que no han llegado y que llegan el próximo fin de semana, entonces ¿por qué Ecopetrol no estaba cumpliendo con el 95% mínimo legal del que hablan? No, pero vuelvo y corrijo, no, nosotros vamos a cumplir al corte de agosto. El cumplimiento se mide en el mes ejecutado con la disponibilidad del 95%. Es 96% lo que vamos a alcanzar a cumplir en agosto al margen de la contingencia presentada en REFICAR, y esa es una garantía que estoy dando con toda seguridad. Lo que sí pasó en estos días es la no disponibilidad del operador privado de Terpel de sus combustibles nos originó con relación a la situación de REFICAR. Lógicamente, la situación de REFICAR nos hizo bajar en 2.000 barriles día de la disponibilidad de este combustible, que era lo que necesitaba prácticamente la atención de la mayor demanda, y por eso estamos hablando de estar en el 95% de disponibilidad del combustible, que es lo contractualmente establecido en este relacionamiento entre los distribuidores mayoristas y Ecopetrol. Lo que sí estoy diciendo es que con la llegada de los 100.000 barriles ya vamos a retornar al 100% de disponibilidad, aun cuando la obligación contractual esté en 95% mínimo. Eso es lo que he venido diciendo y es lo que he venido demostrando con las cifras que hemos entregado. Es el presidente de Ecopetrol, aquí en la FM, el doctor Ricardo Roa Barragán, las explicaciones del gobierno a lo que pasó con el suministro de combustible para los aviones en el país. Doctor Roa, muchas gracias. A ustedes un placer, William. Buen día. 9:45. En Divemotor nos transformamos para seguirte entregando lo mejor de nuestras marcas Mercedes-Benz.